Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Inés, si le estáis viendo, que os lo recomendaría bastante, tiene una guerra abierta con el flequillo largo desde hace una semana. Parece que llevas peluca, hija mía. Muchísimos problemas, ¿no? Sabrina Carpenter. Ya, sí, lo estás en Charlie XCX. Claro, lo que se lleva es eso, el pelo por la cara. Y además me sirve para no ver el horror apagar que y estamos encender. asistiendo a diario. ¿Cómo estás, Nerea? ¿Qué tal la semana? Cansada, como todas, la verdad. Muy cansada. No termina de ser como un síndrome premenstrual como constante desde el 28 de agosto o así. No he parado de estar muy cansada, tía, la verdad. Yo me he acercado un poco a las mieles del descanso este fin de semana con mis amigos en una isla de Baleares maravillosa conocida como Ibiza y puedo llegar a entender la satisfacción de la vida contemplativa. Me da estrés postraumático todo ese archipiélago, le quiero mucho, me salvaron la vida, todo lo que tú quieras, pero no voy a volver a poner un pie allí, la verdad. En esas estamos. Fui a ver el show de las hijas de Felipe en el Teatro Pavón en Madrid, que estuvo increíble, que nos estuvieron hablando como de guarrerías barrocas y de penitencias de Semana Santa y de sadomasoquismo, básicamente, pasándolo fatal, esas ratitas de biblioteca, y ahí me lo pasé estupendo. Eso es una realidad. Nerea, pues el mundo sigue y nosotros con él. Lo que ha pasado estos días. Pues no vamos a decir que se cumple un año de horror en la Franja de Gaza por parte de Israel, de masacre, de asedio, porque realmente esto ya en marcha desde 1948. De lo que sí se cumplió un año el pasado 7 de octubre es de los ataques de Hamas sobre Israel, por los que Israel ha lanzado una venganza contra la población civil, y estas no son palabras mías, son palabras de Netanyahu, que dijo en su momento que el enemigo pagaría un precio inimaginable, y así lo está haciendo. Han entrado en Líbano, a lo largo de este año hemos visto ataques a instalaciones humanitarias, bloqueo de ayuda humanitaria, ataques sobre hospitales, sobre escuelas, con la excusa de que estaban intentando acabar con Hamas. Recordamos los datos, como según informaba Raquel Martí de UNRWA, que 1,5 millones de personas no han tenido acceso de alimentos y más de 50.000 niños tienen desnutrición. Más de 12.000 personas necesitan ser evacuadas para recibir tratamiento médico que en Gaza no está disponible. Sigue habiendo escasez de suministros y productos más esenciales que afectan a la salud de la población gazatí. Y los más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza actualmente pasan hambre y el 80% dependen de esa ayuda humanitaria que no llega. Israel se está ensañando sobre población hambrienta, sedienta, sin servicios básicos, sobre niños. Decíamos, tía, la semana pasada que según los cálculos más conservadores, que eran los de Oxfam, había 12.000 niños y niñas asesinados. He estado oyendo hablar últimamente en el Hoy por Hoy de 17.000. O sea, es que fijaos las cifras, ¿no? Es espeluznante. Aparte han acabado con instalaciones básicas, o sea, eso es imposible de reconstruir. Sí, es una escombrera, es una escombrera, básicamente. Y por otro lado, por supuesto, las potencias mundiales siguen vendiendo armas a Israel. Incluida España, querida. Por supuesto, ahí va yo, justo que de acuerdo con Amnistía Internacional, entre otros España, se continúa en esta venta y bueno, más o menos para que tú te hagas una idea de cuánto valor se ha exportado de España a Israel, pues 12,5 millones de euros, por supuesto, en contravención de sus propios marcos legales que prohíben la venta de armas a países en conflicto o donde se producen abusos por derechos humanos. Curioso, ¿verdad? Bueno, sigue respaldado por Estados Unidos, sigue respaldado por todo el mundo. Israel, Irán ha respondido después de la entrada por tierra en Líbano. Hay una escalada en la zona que le viene bastante bien a Netanyahu porque políticamente, internamente, está su imagen ya por los suelos y porque la gente está hasta los cojones. A mí lo que me ha espeluznado más, o sea, ya estamos con el ojo hecho a ver niños muertos, amputaciones todo el rato. Pero me pone de los nervios en TikTok, tía, los soldados israelíes descojonándose de la risa, o sea, viendo cosas explotar y riéndose y señalando y diciendo no van a tener ningún sitio a donde volver. Y el otro día leí una noticia que pensé que era mentira, o sea, que la tuve que
que la tuve que buscar y la tuve que verificar, y es que hay cruceros de sionistas por la costa de Gaza para reconocer los sitios en los que luego estarán sus viviendas, ¿no? Todos los sitios en los que van a ocupar de ese erial que están dejando. Es repugnante. Una influencer en el aniversario del ataque de Hamas, una influencer israelí, limpiándose las lágrimas con una brocha de maquillaje. O sea, el nivel de frivolidad de esta peña y lo chalados que están los sionistas. Claro, porque en España podemos hablar abiertamente de que hay una desigualdad de fuerzas y un ensañamiento de la población contra la población civil palestina, pero por ejemplo, tía, en Estados Unidos te juegas tu puesto de tu curro. Sí, claro, sí. que lo hablábamos la semana pasada precisamente pues con reacciones de ciertos cineastas. De hecho, fue Pedro Almodóvar esta semana a hacer allí, bueno, pues una presentación en Nueva York y cedió el micrófono a unas personas que entraron a protestar precisamente por Palestina libre. Es espeluznante, seguiremos informando. También hemos estado siguiendo a Marta precisamente esta semana Marta Maroto sigue bien. Sigue bien y bueno, siguen informando porque claro, lo del tema del Líbano evidentemente también sigue abierto. Cambiamos a España porque el Ministerio de Seguridad Social propone bajas laborales flexibles. Anda. Éramos pocos anda. Y parió la abuela. Es que ya eran flexibles las bajas. Es que vamos a ver. Bueno, básicamente lo que quieren hacer es casos concretos de incorporación gradual al trabajo. Se han dado pocos detalles y lo que ha dicho la Jamba, la ministra de Seguridad Social, es que hay personas que en algunos procesos de baja pueden incorporarse a trabajar. O sea, que usted no está de baja. Sí, a lo mejor tiene usted ese día tontorrón, ese día de capricho, pues relájese. A lo mejor estás preocupándote de tu esguince de tobillo y te apetece, no sé, mover los dedos y te apetece saltarte tu baja laboral. Claro, y cogerte el metro, efectivamente, porque puede suponer un mejora en la recuperación. ¿No te dice acaso el fisio, cariño mío, que te quedes tú así como un flamenco con uno de los pies para que vaya cogiendo fuerza el otro tobillo? Anda, pues... Pues ando en la moqueta de la oficina, cariño mío, que es un terreno muy bueno y muy rico. ¿Ves? Y, por ejemplo, de hecho es que ha sido puesto este ejemplo, comillas, una persona que tiene cáncer se está recuperando y quiere voluntariamente trabajar a media jornada o 1 hora solitas al día y la medicina y los tratamientos actuales lo permiten, pues venga, ¿por qué no? Pero ¿quién coño va a querer, trabajar, o sea, en una situación, recibiendo una quimioterapia mientras tienes un brazo ocupado? En serio, o sea, si tú te quieres someter voluntariamente al trabajo, al chantaje trabajo-renta mientras estás enfermo, a ver, lo peor de todo es que esto ya sucede, o sea, que cuando tú estás... sucede porque no te coges la baja o porque claro, tienes que esperar es que no hay nada voluntario, o sea, ya trabajar no es voluntario, nada es voluntario, o sea, si tú te tienes que pagar las cosas porque tienes que estar trabajando, porque no tienes otro remedio, es que nada es voluntario. No, entonces, es voluntario. Claro, esto abre ya una puerta a la presión de los jefes, a que tú no te cojas bajas, a que estando de bajas puedas elegir. Es que no hay espacio para elegir, no hay márgenes de libertad cuando hay una persona que está ganando plusvalía de tu sueldo y de la que depende tu salario. Es que ¿dónde está la libertad ahí? ¿Dónde está la elección? Es que me da muchísima vergüenza esta señora. Elma, ¿qué dices, tía? ¿Pero por qué esto ahora? Elma, ¿qué estás diciendo? Y además, bueno, pues claro, desde la patronal se ha aprovechado para decir: oye, pues así reducimos un poquito el absentismo. Bueno, a lo mejor tenemos que señalar que ese absentismo efectivamente se produce porque hay unas condiciones que no son dignas para una plantilla de trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, si tú te coges la baja porque no puedes soportar, por ejemplo, la presión en un centro, voy a poner, de cuidados a terceras personas o de ayuda a la dependencia, o sea, una residencia, ¿vale? Pues a lo mejor tú te tienes que coger la baja porque tú no soportas el tener que estar limpiando a esas personas por encima de tus posibilidades porque el señor que lleva esa residencia resulta que en vez de tener contratadas en nómina y en plantilla a 10 personas tiene a 5, que espabilen, que vayan más rápido. Pues mira, te jodes. O sea, quiero decirte, es que la realidad de las cosas al final es como, chicos, o sea, tenemos que empezar a operar con la cabeza. Pero claro, si ya tienes a una secándose las lágrimas con una brocha, a otros diciéndote, bueno, a ver si reducimos un poquito el absentismo, que es que estáis todo el día lloriqueando. Vale, es que es todo el programa de hoy. El absentismo bueno, el programa de hoy va de vivienda, vamos listas también, o sea, preparaos, que esto es solamente la antesala. El aumento de las incapacidades temporales
sobre todo es referido a los problemas de salud mental, que estamos medicadas como burras. Vamos a poner un ejemplo concreto. En el caso de Mercadona, Juan Roig, por ejemplo, un personaje que pasa por aquí con cierta frecuencia, un nombre que os sonará, se ha enorgullecido en muchas ocasiones del escaso absentismo laboral que hay en su empresa. Vale, Mercadona, aparte de reponedoras, cajeras, pescaderas, no sé qué, publica de vez en cuando ofertas de empleo para médicos, que esto yo he alucinado, tía. Publica ofertas de empleo para yo tengo médicos. un colega que trabaja en Mercadona que es médico. ¿Y por qué será? Porque primero les tiene que poner el sello de enfermedad el médico de la empresa antes de que la gente se vaya a pillar a ver si estás realmente enferma, a ver si estás realmente embarazada. Él a priori efectivamente supervisa, pero bueno, no te pierdas, estás hablando de Mercadona y fíjate, se me viene a la cabeza esta simpática noticia del fin del 0% de IVA en alimentos básicos. ¡Oh! Los precios van a volver a subir. ¡Oh! Efectivamente, el gobierno ha dicho que volvemos a un IVA normal, entre comillas, porque la inflación pues ya está controlada. Y nuestro poder adquisitivo está pues sanísimo, está a tope de tope. Estás genial. Apenas estás pagando un 78% de tu salario en el alquiler, mi vida. Apenas, y bueno, efectivamente que ya ha bajado mucho, que ya han podido ellos poner el pimiento más caro, así que van a bajar otra vez el precio del pimiento para volver a poner el IVA al precio de al gusto, y no siempre bajaron los precios, tenemos que recordar cuando bajó el IVA, porque por ejemplo Facua denunció varias cadenas de supermercados, entre los que se encuentra nuestro querido Juan Roig, y de hecho es que algunos, tipo como Alcampo, aprovechó esa subida del IVA para incrementar el 12,6% el precio de la garrafa de aceite de oliva, por ejemplo. Y ahora Mercadona ha puesto carteles. ¿Qué carteles? Ha tardado como 3 segundos en poner carteles avisando de la subida del IVA. O sea, los carteles creo que dicen esto de las lentejas es culpa de Perro Sánchez. Oh, pero ¿qué carteles no han puesto, por ejemplo? Lo de subir los precios, una burrada. Que esto textual, o sea, SIC lo dijo Juan Roig. Exacto. Que tuvo que subir los precios una burrada para poder seguir teniendo ganancias récord en 2023, que fue el año en el que el gobierno prohibió aumentar los márgenes en los alimentos afectados por la rebaja de IVA. Ahí no puso ningún cartel. Tampoco puso un precio cuando subió los precios un 12% en el año 2022, o pues el IVA de Raxoy, que también nos vino así, el hombre este que no sabe beber con el tapón medio abierto, medio cerrado, que dice, es que me pongo hecho un Cristo. O sea, por favor, ahora, claro, quedaros en casa. ¿Tú te acuerdas de cuando Zapatero dijo que comía con él de vez en cuando? Ahora lo entiendo todo, porque hombre, porque hay que asistirle, claro. No. O sea, alguien tiene que comer con él todos los días, porque si no el pobre no deja de llenarse de berretes y de voceras aquí del colacao, que se lo deja el colacao Rajoy. Bueno, Nerea, vamos con el tema del día, que esto va a ser... El tema del día. Pues efectivamente, Nerea, de la subida de los IVAs, de las cosas, de los precios, no podíamos dejar de hablar de la otra vez de, efectivamente, la vivienda y la locura de los alquileres, que me imagino habrás experimentado pues una pequeña invasión en tus stories a lo largo de de este último mes. Y es que no podemos más. O sea, el encarecimiento de la vivienda a lo largo de los años ha sido mayúsculo. Casi 1.300.000 hogares destinan más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, y claro, luego hay otro tanto que destina más del 60%, contra todas las recomendaciones, que son mucha gente también. Que son los que, cobran el salario mínimo. ¿A qué se debe que haya habido un encarecimiento bestial de los alquileres? Pues a muchas cosas. A un mercado inmobiliario que cada vez está controlado por menos gente, a la proliferación masiva de los pisos turísticos, a nuestra vieja amiga la especulación, y a una nueva burbuja inmobiliaria por si tuviéramos poco. Vamos a explicar de dónde venimos, vamos a explicar por qué este domingo no te puedes quedar en tu casa, sino que tienes que ir a la manifestación por la vivienda que está convocada en Madrid y no sé si en más ciudades. Ahora nos lo aclarará la compañera de, efectivamente, Sindicato de Inquilinas Madrid, que nos acompaña hoy precisamente pues para hablar de todo esto. Valeria Racu, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un placer estar aquí. Oye, nos apetece muchísimo hablar de esto porque cuando ya era el año 2008-2009 nosotras salíamos a las calles gritando eso de especulación por Esperanza Aguirre, pero claro, viene de tiempos pretéritos, porque la ley de Aznar precisamente permitió que el suelo que se consideraba como rústico se valorase antes de tiempo como suelo urbanizable, y entonces al final se produce una construcción masiva,
y crisis inmobiliaria de 2008. Claro, todo el mundo pensamos como que todo esto ya ha pasado de pronto, ¿no? Y no han pasado de pronto las cosas. Y además es que yo he trabajado en una entidad financiera, concretamente en un sector, en el sector inmobiliario, que había muchísimos activos financieros, o sea, activos inmobiliarios de desahucios que luego después se alquilaban. O sea, uno de los grandes culpables, que esto también lo tengo yo preparado en un billete que voy a sacar estos días, es precisamente CaixaBank. CaixaBank es uno de los mayores arrendatarios de este país junto con Blackstone. 22.000 viviendas están arrendadas por parte de CaixaBank y 19.000 por parte de Blackstone. ¿Qué ocurre? Se construye masivamente en España. Sí. Se hipoteca masivamente en España. La gente se queda sin trabajo porque de pronto no tenemos un mercado sólido laboral y aparte la globalización nos lleva a una caída financiera masiva global. Y porque se dan hipotecas como pipas a un 120% del valor de la casa. Recordemos, esas hipotecas en las que tú luego después acabas pagando pues aproximadamente un 30% del valor de tu inmueble a la entidad financiera en el plazo de los 30 años que sean oportunos, repartido o no repartido, que eso ya consideraremos si es justo o no, pero es otro tema completamente. Y de pronto, ¿qué nos encontramos a 2024? Con una escasez de oferta, precisamente agravada por la falta de terreno donde construir en las zonas con más demanda, como ocurre en las zonas, o sea, en las grandes capitales, o sea, Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, y, por supuesto, el aumento de los costes de construcción. ¿Qué pasa? Que todo esto ha escalado una media de 30% de 30% de precio en los últimos pues 10 años. O sea, es una barbaridad. Hay lugares en los que llega al 40%. No, incluso el 50% en los últimos 10 años, que también hay que mirar más atrás, ¿no? Solo lo que está pasando en los últimos. Total, es insoportable. O sea, es insoportable y ya como último dato, solamente te ha subido tu renta media anual un 30% en los últimos 10 años. O sea, quiero decir, ridículo. ¿Qué contexto y por qué salimos a las calles este próximo domingo? Valeria. Pues salimos a las calles porque no aguantamos más. O sea, porque básicamente los alquileres tienen que bajar y tienen que bajar ya. O sea, como que las millones de personas que vivimos de alquiler a día de hoy en este país no llegamos a fin de mes. Es que estamos ahogadas. Somos muchísimas las que tenemos que sobrevivir con 300, con 400, con 500 euros después de pagar el alquiler, ¿no? Es como que cobras la nómina y enseguida la mitad de tu salario se lo estás dando a tu casero. ¿Por qué? Porque tu casero tiene una casa y tú no. ¿No? Entonces, ante esto, ya sinceramente no confiamos en que las instituciones tengan ganas de hacer cosas reales. Por supuesto, no confiamos en la solidaridad de los caseros, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Pues quedamos nosotras. Hemos despertado, nos hemos dado cuenta de que no tiene sentido seguir manteniendo el sistema rentista, que es un sistema parasitario, que es un sistema totalmente ilegítimo y que lo estamos sosteniendo nosotras todos los meses con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro salario. Entonces, hemos dicho, basta ya, hay que bajar los alquileres. Si no lo bajan ellos, los vamos a bajar nosotras. Por eso el 13 de octubre empieza todo, pero ahí va a empezar una gran movilización. Sí que creemos que vamos a petar Madrid y lo vamos a petar bien fuerte, pero ahí es donde empieza todo lo demás y empieza ese camino hacia la huelga de alquileres, que es la herramienta que tenemos en nuestras manos para poner el sistema en jaque. Hay muchas dudas alrededor de esta herramienta de la huelga de alquileres, que básicamente es dejar de pagar los alquileres injustos, sobredimensionados, espectaculares, que van a muy poquitas manos, que hacen que la riqueza se concentre más, que abusan de los jóvenes, que precarizan a las familias, pero que claro, esto hay que hacerlo poniéndose de acuerdo y colectivamente. Y la gente está cagada. Entonces, cuéntanos un poco más de la huelga de alquileres para quien se atreva, o sea, que no sé si es muchísima gente. Sí, no, y tiene sentido estar cagada y tiene sentido tener miedo, y nosotras las que ya estamos en el sindicato lo hemos estado hablando un montón estas semanas de, pero tú harías una huelga ahora mismo, o sea, está claro que ahora en la fase en la que estamos es en la de hacerse la pregunta, ¿no? En la de hacerse la pregunta de ¿cómo de harta estás? O sea, como te unes al resto para hacer la huelga, ¿no? Y hay un montón de preguntas alrededor de la huelga, por supuesto, y todas esas las vamos a tener que ir desgranando poco a poco. O sea, nosotras para nada estamos llamando a una huelga de alquileres el 14 de octubre, en plan de, oye, no pagues el alquiler en noviembre, ¿no? Porque todo eso es un proceso... que requiere muchísima organización. Exacto, claro. Es un proceso que tenemos que organizar desde la base, que nos sintamos cómodas, que tengamos todas las herramientas legales, colectivas, las que hagan falta. Pero aquí sí que es muy importante recalcar una cosa, que es que al final la huelga de alquileres no es legal.
en España, ¿no? A día de hoy es legal en otros países, en países como Estados Unidos, ¿no? Que diríamos, ¿qué? Estados Unidos, sindicalismo, lucha colectiva, ¿what? Eso no tiene sentido. No te creas, Pues sí. Aquí hemos sacado alguna noticia de que el sindicalismo ahí funciona. Hombre, claro, bien. y de hecho estamos aprendiendo también mucho de esas nuevas herramientas de sindicalismo que en los últimos años lo han petado ahí, ¿no? Y han realmente como revolucionado o al menos movido muchas cosas. Pero como que tenemos que tener claro que en España, a día de hoy, la huelga como tal, del dejar de pagar, abrir un conflicto de esa manera, no está legalizada. Entonces, aquí tendríamos que hablar de desobediencia civil organizada. Pero de la misma manera que cuando hay leyes injustas, las tenemos que desobedecer civilmente, organizadamente, y así es como las superamos, ¿no? O sea, todas tenemos en nuestra cabeza esas imágenes de la paz, de los top desahucios, de cientos de personas poniendo el cuerpo para parar un desahucio. Eso era ilegal. Eso sigue siendo ilegal a día de hoy con la ley Mordaza, ¿no? Que cada vez que intentamos parar un desahucio nos caen multas, nos cae alguna detención o lo que fuera, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos claro que ganamos muchas veces y las veces que no ganamos merece la pena, porque estamos diciendo todo el rato que este sistema es injusto. Y que es en defensa propia. Por supuesto. Y entonces eso, caminar hacia la huelga poco a poco, pero aquí nos tenemos que plantear que esta herramienta es más necesaria que nunca y que dentro de lo que cabe sí que ya existe de algunas formas. Por ejemplo, actualmente desde el sindicato Inquilinas ya hay 900 afiliadas, ¿no? 900 vecinas de Madrid que están sosteniendo una huelga de alquileres desde hace unos meses contra su casero, el fondo buitre Néstor, que antes se llamaba Azora, la Azora ha cambiado mucho de nombre, y han dejado de pagar el seguro de impago, el IBI y la comunidad, ¿no? Que son cosas que de normal no tendríamos que pagar las inquilinas, pero les hicieron firmar cláusulas abusivas y lo tienen que pagar. Se han organizado, nos hemos organizado en el sindicato Inquilinas, lo han dejado de pagar, por ahora no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona deja pagar, tiene un problema con su casero. Cuando cientos de personas dejan de pagar, tenemos un problema social y colectivo. Entonces, la forma de abordarlo es totalmente diferente. Lo que está claro es que no hay ningún tipo de vergüenza también por parte incluso de esas agencias intermediarias en muchas ocasiones, porque yo recientemente, como sabes, Nerea, hice un reportaje en el que, bueno, directamente grabé un sitio sin esforzarme en exceso, que no tenía ni cédula de habitabilidad, que por supuesto tenías que aportar 2 meses, que eso, chicas, recordad, nunca tenéis que pagar vosotros los servicios de la agencia intermediaria, que es un servicio que ha de pagar el arrendador en cualquiera de los casos. Esto es por ley y que claro, que ellos dicen, no, pero al final estás tú viniendo aquí a por un servicio, pues si quieres mi servicio, este es lo que cuesta, ¿no? O sea, cuesta 1.000, 2.000, lo que sea. ¿Qué ocurre? Ahora mismo el contexto jurídico que tenemos es que, hay una serie, como bien sabéis, que lo mencionamos en todos los capítulos, hija, pero es que es la madre del cordero, de artículos que delegan ciertas competencias a las comunidades autónomas. Por lo tanto, es probable que si nos escuchas desde fuera de Madrid, pues a lo mejor no aplica igual porque pues tienes un gobierno más digno. La verdad es que no, porque casi todas las autonomías están ocupadas, con K, por el PP. Y entonces la realidad es que la ley que tenemos de vivienda desarrolla, o sea, en el texto, sí que tiene como esos preceptos de vivienda digna, impulso de la vivienda pública, límites al precio de alquiler en las zonas tensionadas durante un periodo de 3 años. Pero, ¿por qué Madrid es particular y está surgiendo esto? Bueno, en parte porque la ley de vivienda tal y como está diseñada no funciona tampoco, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar de que muchas comunidades autónomas no la están aplicando, por supuesto, las del PSOE tampoco, ¿no? Que se llena mucho la boca con esto de, es que Madrid va a su bola. Bueno, las del PSOE tampoco lo están aplicando a día de hoy. ¿Qué está pasando ahí, no? Preguntémonoslo. Pero también, incluso en esos territorios donde se está aplicando la ley, y tú dices que incluye todos estos términos, ¿no? De vivienda digna y demás, claro. También recordemos, esta ley existe porque la hemos luchado desde los movimientos sociales, ¿no? La PA lleva luchando por una ley de vivienda estatal una década. Entonces la conseguimos el año pasado después de mucho esfuerzo, después de muchas negociaciones y después de muchas cosas. ¿Es una victoria? Pues sí, porque si no, no la tendríamos. ¿También es un fracaso? Total y absoluto. ¿Por qué? Porque no es la ley que necesitábamos. Y no es la ley que funciona, ¿no? Y nosotras cuando estábamos negociando les decíamos muy claro al PSOE y a todos los socios de gobierno, vais a tener titulares en 6 meses que van a decir que la ley de vivienda no funciona, que siguen subiendo los precios y no va a servir de absolutamente nada. Fast forward, ¿qué está pasando? Justo eso, ¿no? Entonces, como que... Claro. También es eso, ¿por qué? Porque sí, podríamos mirar a Cataluña y decir la regulación de alquileres funciona, están bajando, ¿no? Como ha dicho la Generalitat, entre un 3 y un 5%, claro. Pero bueno, ya es una tendencia a la baja que por primera vez
porque llevamos 10 años de alcanzar máximos históricos a cada mes, ¿no? O sea, que al menos cambia la tendencia, pero al mismo tiempo los precios no están bajando en su totalidad. ¿Por qué? Porque la ley se deja fuera los pisos turísticos, el alquiler por habitaciones, el alquiler temporal, ¿no? Entonces, está empujando a los caseros a que también cometan ese fraude de ley, ¿no? Porque tú, al regular solo un cachito, joder, dejas todo otro cacho para que se haga fraude, ¿no? Entonces, eso por un lado, como por dejar muy claro que la ley de vivienda, aunque se aplicase en toda España, que ojalá tampoco resolvería el problema, ¿no? Entonces, por eso también tenemos muy claro que ya nuestro alegato no puede ser porfa, aplicar la ley de vivienda, porque es que eso es ridículo, es que no es la medida que necesitamos, ¿no? Y de hecho, desde los sindicatos de inquilinas hemos pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, más allá de también, es que claro, con todas sus frasecitas hechas que nos encantan y nos dan para unos memes maravillosos, aparte es la principal responsable de cómo ha salido esa ley y cómo se está aplicando, entonces basta ya, ¿no? En Madrid en concreto, pues sí, pues que es que tenemos un gobierno que abiertamente ha dicho que se la suda este tema. O sea, que si no tienes una casa te jodes, literalmente, ¿no? Y que su plan de vivienda o sus políticas de vivienda, en realidad no tan diferentes de las del PSOE, que esto también hay que decirlo, es volver al ladrillazo de los 2000, pero ahora con los precios de 2024. Eso es un negocio redondo para las constructoras, ¿no? Esa colaboración público-privada de vamos a construir muchas cosas que, bueno, hablábamos antes de que en realidad tampoco lo está haciendo en Madrid tampoco, ¿no? Correcto. O sea, no lo estamos haciendo a ningún nivel a pesar de que llenamos los titulares de todo lo que vamos a construir, pero es que la construcción en sí tampoco es el camino que necesitamos. El primer paso no va a ir por ahí, ¿no? Tendremos que ver si a largo plazo, si realmente necesitamos un parque público de vivienda grande que realmente le pueda arrebatar al poder a todo ese mercado privado de vivienda, ¿no? Y dejarlo en algo anecdótico el mercado privado y mientras que el público sea la parte principal, pero eso es un camino a largo plazo. A día de hoy necesitamos cosas muy contundentes que claramente en la Comunidad de Madrid el gobierno es un gran apoyo de los rentistas, en el gobierno central también. Entonces ahí es donde está el bloqueo institucional. O sea, que se busca una limitación directa. Por ejemplo, por metro, o sea, sería, por ejemplo, precio por metro cuadrado, precio por área. ¿Qué alternativas se están proponiendo desde los sindicatos? Mira, por ejemplo, perdona que estoy un poco mala. El Ministerio de Vivienda supuestamente ha desarrollado ese índice de precios, ¿no? Yo he estado buscando piso en estos últimos meses. No me he podido mudar. O sea, llevo buscando pisos 4 meses y todavía no he encontrado un piso que me cojan, donde tenga el dinero para entrar y todo eso. Pero yo flipé porque una de las experiencias que tuve al principio, en junio, fuimos a ver un piso de 3 habitaciones en Carabanchel que estaba a 1.400 euros. Un piso de 3 habitaciones en Carabanchel, ¿vale? De repente miramos el índice de precios y según el índice de precios tendría que estar entre 550 y 750. ¿Vale? Entonces, de eso es lo que hablamos. O sea, lo que tenemos que hacer ya no va de limitar los precios a cómo están ahora mismo. Ahora mismo los precios son insoportables. O sea, no los podemos pagar ya. Yo no puedo pagar un piso de 3 habitaciones por 1.400 euros. Es que no puedo. Y por eso me estoy quedando en mi habitación subarrendada sin contrato, sin estar empadronada, porque sinceramente nos da miedo decirle al casero que una de las inquilinas ha cambiado porque nos va a subir el alquiler. Entonces, como que también hablar de eso, ¿no? De que porque hay una situación de chantaje, claro, que vivimos es con miedo, claro. Estamos empujadas a la precariedad, porque sinceramente esto es insostenible. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? Pues muchas, o sea, hay como muchos expertos que están pensando en estas cosas, ¿no? Bajar los alquileres primero y luego regularlos. En medidas de fiscalidad que tendríamos que mirar y quitar esas bonificaciones y más bien ponerlas al revés, ¿no? Y poner más impuestos a la gente con más viviendas. Expropiar, y lo voy a decir con esa palabra, pero si a alguien le da miedo, recuperar las viviendas que le vendimos a todos los fondos buitres. Que es que si las viviendas que se han construido con fondos públicos en España no hubieran acabado en manos privadas, a día de hoy tendríamos un 40% del parque público estatal. Se me ponen los pelos de punta. Claro, entonces hay muchas medidas. Totalmente desarticular todos los grupos paramilitares de desocupación. O sea, como realmente nos están echando de casa y ya no nos echa de casa la policía. Es que si tu casero quiere poner un piso turístico, te va a mandar a desocupa. Te va a mandar un desocupa. Y le da absolutamente igual que tengas un contrato de 5 años o de 7 años. Tienen complicidad de la policía, claro. Incluso son clientes. Entonces, suyos. Ya no estamos hablando de medidas concretas, que mira, hacemos esta cosita, quitamos los honorarios, ponemos no sé qué. No. O sea, estamos en una situación
insoportable, lo primero que hay que hacer es bajar los alquileres al 50%, por ley, obligados, ya vemos cómo lo hacemos, es que es necesario, la sociedad no aguanta más, y después vemos la batería de medidas que tenemos que tomar para sacar la vivienda del mercado. Esa es la solución, que se deje de hacer negocio con algo tan básico como es tener un techo donde tener una vida. Respiremos un momento Barras. esto. Bárbaro. Me he calentado. No, No, perfectamente. pero- estás a la temperatura correcta, Valeria. Tengo Estás a la calor. Esta es la temperatura correcta. temperatura correcta, que A ver, es lo la primero- del cabreo. A ver, Lo primero que no ha hecho la ley de vivienda es poner en marcha un cuerpo de inspección para Total. que se cumplan las mínimas medidas que quiere ejercer. Es que lo que decía Inés antes, que la agencia te cobre un porcentaje y es algo ilegal, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo Total. controla si no hay un cuerpo de inspección? ¿Quién controla que los pisos turísticos sean legales si es que es tan sencillo como entrar en Airbnb y empezar a hacer un El barrido 98% sin licencia en Madrid. espectacular? O sea, ya se demostró que cuando tú bonificabas fiscalmente la compra de una casa hace muchísimos años, ese 15% extra te lo sobrecobraba, entonces era un dinero que pasaba directamente de tu bolsillo al del dueño de la casa, ¿no? A la hora de comprar. Y seguimos utilizando esas herramientas, o se siguen utilizando esas herramientas desde las instituciones a la hora de legislar de vamos a darte un dinerito extra para el alquiler, cuando saben que ese dinero pasa a manos... Eso es transferir dinero público a manos del privadas. rentista. Totalmente. Exactamente, a manos del rentista. Es muy grande esto que dices de controlar la vivienda, o sea, controlar la vivienda, bajar un 50% de los alquileres. Tienen tantísimo poder los lobbies inmobiliarios como para que haya, con las calles movilizadas, con la gente en una situación desesperada, como que haya una presión directa a la hora de legislar y no están haciendo absolutamente nada. O sea, la presión de los lobbies es tan grande. Pues Nerea, es que te digo que es que directamente nos gobiernan lobistas. O sea, cuando tú miras al Congreso de esa. los Diputados y ves que el 60% son rentistas, pues hombre, ¿qué nos queda pensar ahí? Pero es que aparte de eso, donde ves tus propios intereses, ¿no?, en juego, ¿no? Esas sí que son las dos Españas. Claro, Esas sí que son las dos exacto. Españas. Es que esto hay que decirlo muy claro. España se está rompiendo con este tema. O sea, España se está rompiendo y no puede haber consenso y paz social en esto, porque sinceramente la gente más pobre sostenemos a la gente más rica todos los meses y cada vez somos más los que vivimos de alquiler. O sea, el acceso a la compra, a mí este dato siempre me explota la cabeza. El año pasado, el 60% de las compraventas que se dieron en España se hicieron a tocateja, sin hipoteca. El 60%. Eso es acojonante. Eso Más lo de hemos la hablado a mitad. ti. No entiendo nada. O sea, esto Sí, hombre, nos tiene claro. fumando Bueno, o sea, en pipa. mira, o sea, en va- maletín. ¿Qué cojones? Bueno, Yo en pues mi para- entorno la gente ni con hipoteca puede. Claro, o sea, pero para empezar, tú tienes, o sea, quiero decir, claro, esto no nos aplica a la mayoría de la población, pero luego después hay un pequeño segmento que sí que les interesa. Por ejemplo, en Madrid tienes las Golden Visa. Las Golden Visa que con medio kilo directamente que tú aportes en el aeropuerto te dicen, hombre, por favor, bienvenido. Es usted ahora mismo nacionalizadísimo español, claro. O sea, luego todas las incongruencias de cuál es el tipo de inmigración que te interesa, que son exacto. árabes. No, usted no es moro, usted es árabe, por favor, claro. No hombre, faltaría más, cómprese emiratí. usted, claro, cómprese usted todos los pisos que quiera en la calle Bonzano. Entonces, claro, al final, ¿por qué crees? O sea, yo, por ejemplo, sí que siento también. Obviamente creo que hay un sesgo, ¿no? El otro día preguntaba yo en mis stories, chicos, ¿república o monarquía? Claro, y entonces ¡Sorpresa! claro, y me dijeron la gente, Inés, tienes que parar, porque claro, las personas que te seguimos, pues, bueno, eres tonta, ¿no? Y entonces dije, sí, afirmativo. Te quieren claro, muchísimo, te lo consienten todo. Desde todos luego. mis, sí, pero tía, todos mis, o sea, todo mi entorno, y ya es verdad que está traspasando a otros niveles, o sea, quiero decirte, ahora mismo incluso el Borja o la Cristina que está trabajando en una Big Four se encuentran en la misma situación. Sí, sí. O sea, quiero decirte, es transversal, está afectando a todo el mundo, aunque tú ganes, en vez de, atención, la miseria de 22.000 euros al año, que en una ciudad como Madrid no te da para nada. Y cuando yo digo la palabra miseria es porque es una miseria, porque en Madrid te lo tienes que pagar a día de hoy absolutamente todo, o sea, absolutamente todo, tu sanidad, tus pruebas médicas si tienes una mínima urgencia, bueno, un sinfín de cuestiones. Claro, es que con 30.000 euros al año a lo mejor tampoco puedes acceder, ¿no? O sea, con Desde esos- luego que no puedes acceder. Claro, y Obviamente la, no compra, puedes la acceder. compraventa es que no se está ni hablando. Entonces, No. ¿cuál es la sensación a vosotras como sindicato? ¿Qué estáis recogiendo? ¿Qué testimonios estáis recogiendo? ¿Pensáis que esto es transversal? ¿Sentís como que la peña, claro, como ya esto va en contra del gobierno de Pedro Sánchez, a lo mejor se nos apuntan otro perfil de Sí, las inquilinos? covadongas que no pueden tener dos hijos para vestirles uno de rosa
rosa y otro de azul porque no tiene una habitación extra. Es que claro. Es que no es broma. Es que no es broma. Covadonga, esto también va por ti, mi vida. ¿Cómo nos No, vas a poner exactamente en una habitación con coches y una habitación con muñecas, cariño? Es que ya los roles de género se te van a tomar por culo si no puedes tener un piso de 4 habitaciones, mi niña. No, sí, total. Y además nosotras también decimos que esto no es un problema solo de las inquilinas, ¿no? Esto es un problema que tenemos como sociedad. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad porque ya la gente que venimos detrás no podemos proyectarnos al futuro, no podemos tener un proyecto de vida, no podemos pensar hacia dónde queremos caminar, cómo queremos amar, cómo queremos crecer, no podemos pensar eso, ¿no? Entonces nos afecta a todas. Pero con esto también hay que tener cuidado porque al final sí que es cierto que hemos llegado a un punto donde el tema de la vivienda es tan central y tan importante porque ya no afecta a los que siempre nos ha afectado, ¿no? A las pobres, a las madres solteras, a los migrantes, que hablábamos de la Golden Visa, y luego por el otro lado tienes la ley de extranjería, que si en un empadronamiento no haces nada, y ese es si hay que hablar de racismo inmobiliario y vivienda, ese es el mayor abuso, ¿no? El empadronamiento, ¿no? Y eso lo sufrimos muchísimo la gente migrante también. Pero entonces decir ahí que con esto de que la vivienda sea tan central y ya le afecta a todo el mundo, ¿no? A esas clases más acomodadas también, tenemos que tener mucho cuidado de no perder el horizonte. Porque tampoco podemos caer en un discurso que en realidad siga replicando el mismo sistema. O sea, claro, hay que decirlo, claro, que un de repente, consenso que acomode en plan de, bueno, como... Exacto, y con eso hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado también el domingo en la manifestación, ¿no? Y nosotras desde el Sindicato de Inquilinas lo hemos dicho muy claro. Hay un eslogan que son: los gobiernos son responsables y los caseros son culpables. Y ese es el marco en el que tenemos que trabajar. No podemos de repente hacerle el juego a, es que Sumar está en el gobierno, así que bueno, están de nuestro lado porque al menos critican mucho al PSOE. Sumar está en el gobierno. Sumar tiene responsabilidades. Si no las quiere tener, que rompa el gobierno, que decida qué quiere hacer, pero ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces también es toda esa frustración que sentimos la gente que se expone que se nos ha vendido este gobierno progresista, que muchas que estamos en movimientos sociales ya sabíamos que desde las instituciones nunca se ganan tantas cosas, ¿no? Y que también esta división entre la política en las instituciones, la política en la calle es totalmente errónea, ¿no? Porque esas dos cosas van de la mano siempre. Pero que, aparte de eso, tenemos que tener cuidado de que los caseros son culpables también, y aquí el problema es el rentismo como sistema. Y el rentismo como sistema, a las clases acomodadas, acabar con él no le va a parecer bien. Lo que van a querer es que se regule un poquito, que se construya un poquito, que a ver qué negocio podemos sacar de esto. Entonces tenemos que tener muy claro, ¿no? El mensaje tiene que ser que hay que sacar la vivienda del mercado. El mensaje tiene que ser un mensaje anticapitalista en cuestiones de vivienda, ¿no? Y bueno, en cuestiones de más cosas, ojalá poder hablar de todas, ¿no? Pero la vivienda, la educación y la sanidad tienen que estar fuera del mercado. Y entonces eso tiene que ser el mensaje vehicular de la Mani del 13 de octubre y de todo lo que venga detrás, porque no podemos simplemente aceptar cosas que serían un parchecito para la mayoría y luego una buena solución para todos los que ya están bien o no están tan mal, ¿no? Pues efectivamente estamos recogiendo este eslogan de cara a la manifestación del domingo. Si no puedes, pues difunde el mensaje y ya está, y plántate y síguelas a ellas, por favor, porque es que están teniendo unas iniciativas fantásticas. Y queremos recoger también el testimonio de una compañera tuya, Mari Carmen Abascal, también del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que se va a incorporar a la conversación. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Nos han dicho que eres una sindicalista fiera y eso nos encanta, la verdad. Hombre, es que hay que ser fiera porque las situaciones en las que estamos son malas. Yo, por ejemplo, estoy viviendo una situación con 86 años, ¿sí?, en una casa que ha comprado un fondo buitre. Llevo 68 años viviendo en esa casa. ¿Sí? Entonces me quieren echar. O me voy o me suben el alquiler, escuchar, un 300%. ¿Cómo? Lo que os estoy diciendo. Un 300% de la renta que yo estoy pagando ahora. Y tú en esas, cuando te encuentras con esta situación, te unes al sindicato de inquilinos. Claro, yo al principio, claro, cuando yo veo aquello, pues yo estoy sola, no tengo nada a quien acudir, y entonces me llega la noticia del sindicato de inquilinos. Entonces, desde el mes de febrero, yo fui al sindicato, entonces me sentí muy arropada, porque yo vivo sola, no tengo familia directa. Entonces, claro, yo estaba totalmente fuera porque no sabía a qué me venía todo aquello. Claro. Entonces, en el sindicato yo me sentí muy cómoda, me sentí arropada, me enseñaron los caminos que tenía que seguir y los que seguimos, tanto el sindicato como yo, y es lo que estamos tratando de hacer. Porque claro, una cosa es que te suban un alquiler, que está mal, porque mi contrato es indefinido y tienen que subir lo que marca la ley. Pero claro, es que un 300% con una pensión de 1.400 euros, que me digan cómo lo pago. ¿Qué salidas tienes? Pues a la calle, no tengo ninguna salida. Si a mí esto de alguna manera
me sale mal, que espero que no me salga mal, yo me tendré que ir. Yo no puedo pagar. En Madrid no puedo pagar ningún piso. Viendo la situación en la que estáis, las personas que estáis buscando un piso de alquiler, a mí me es imposible pagar con esa pensión un piso en Madrid. Me tendré que ir fuera de Madrid, donde pueda encontrar un piso que sea asequible a mi pensión. Porque yo ahora mismo estoy pagando más del 30% de mi pensión en alquiler. Mari Carmen, cuando te llegó, por ejemplo, esta notificación, ¿te ha llegado, o sea, en forma, entiendo, formato papel, pero se han puesto muy insistentes con el abandono del domicilio? ¿Hay más vecinos en tu misma situación? No, porque la finca donde yo vivo ahora la adquirió un fondo buitre. El primero que adquirió la finca, Renta Corporación. Entonces a mí me ofrecieron la compra del piso, que yo podía haber comprado el piso en 248.000 euros. Pero claro, a mis 84 años que tenía entonces, a mí el banco nos da un préstamo a vosotros para darme a mí con 84 años y con una pensión de 1.400 euros. Entonces le dije que no, que yo seguía en la situación que estaba en alquiler. Tanto Renta Corporación como los propietarios de mi piso me dijeron que me respetaban todos los derechos, cosa que no han cumplido. ¿Qué tipo de ayuda administrativa te has encontrado cuando tú decías, ¿no?, que te llega esto? No sé qué es aparte de acudir al sindicato de inquilinas. Claro, yo cuando me llegó esto, lo que hice fue buscar un abogado privado, porque yo no tenía noticias del sindicato, y entonces ella también me dijo, esto tenemos que hacer, tenemos que presentar escritos, porque a mí me llegó una carta a mi casa llamando al timbre, un oficial de un juzgado, y me entregó la notificación de juicio. Entonces yo acudí a esta abogada particular y entonces ya acudimos al juicio. El primer juicio yo lo gano. Pero el segundo juicio, esta gente, claro, no se iba a quedar con las manos vacías. Fueron a la Audiencia Nacional. Ahí ya lo perdí. Entonces yo seguí luchando, porque a mí lo que me ha enseñado el sindicato de inquilinas es que hay que luchar. Y yo lucho, aparte que soy una persona luchadora. Pero si no luchamos en conjunto, porque mi labor sola se olvida, pero si luchamos en conjunto, si todos nos ponemos los gestos donde debemos, tenemos que hacer este tipo de cosas. Entonces, claro, yo lo que entiendo es que no sé hasta qué punto la ley no protege. La ley protege al rico, nunca al que tiene poco dinero. Y yo, como el único camino que me quedaba para poder poder intentar salir, fue presentar un recurso de casación. Lo perdí, porque según me informaron, los recursos de casación de 100 no se lee ni uno. A todo esto tú te estás costeando todo este asesoramiento legal, este abogado, claro, todo, y el fondo buitre tiene una cobertura legal absolutamente ilimitada y puede luchar en juicios. Una estructura empresarial, claro, no se le acaba el tiempo, no es su culpa. Claro, es una entonces lo que ellos estructura pretenden es que yo me marche. Ellos me mandaron un correo, porque yo no conozco a estas personas ni físicamente ni por teléfono. Desde el 2018, en junio, que compraron la vivienda, la única conexión ha sido el correo electrónico. Ellos me mandan todos los meses, me mandaban el importe que yo tenía que hacer de la renta. Yo ingresaba en la cuenta que ellos me dieron. Entonces yo todos los meses lo hacía y les mandaba un correo diciendo, he realizado la transferencia, para que luego no nos llamemos a engaño, ya no lo hemos recibido y tal. Bueno, pues todo eso ha funcionado así. Entonces a mí el día 31 de mayo me mandan un correo previamente diciendo que me tengo que ir y que tengo que dejar la vivienda y entregar las llaves. Yo no me he ido, porque yo de mi casa no me voy, a mí no me echan de mi casa. Entonces yo sigo ahí, y entonces ahora lo que vengo haciendo desde el mes de febrero, porque ya ellos no me mandaron el correo para hacer el ingreso de la renta, yo sigo haciendo el ingreso. O sea, claro, yo no he dejado de pagar. O sea, yo sigo haciendo basándome en la renta antigua. Entonces, bueno, pues ahí está. Y entonces yo lo que pretendo, porque no solamente en mi caso, es que hay muchísima gente que en las asambleas del sindicato se ven. Es que hay bloques completos que están en estos problemas, que los quieren echar. De repente te mandan a matones, te aporrean las puertas, te meten un miedo que la gente se marcha. Pero claro, esos desahucios no se ven, porque no va un policía a echarte. Te marchas tú porque no tienes más remedio, porque te presionan. Te presionan, te meten miedo, te lleva el matón de turno a aporrearte a la puerta. Entonces, claro, como no va un policía, no sabemos qué son desahucios. Pero hoy en día en Madrid hay 80 desahucios
invisibles Al día. al día, que nadie lo sabe, porque no sale. ¿Y vas a intervenir, Valeria? Dinos. Sí, que son 80, perdón, Marica, por corregir, Sí. que son 80 desahucios al día en toda España, pero no invisibles, porque los invisibles esa es la cosa, que no sabemos qué ocurre, ¿no? Ah, Justo, perfecto. nosotros los llamamos Claro, así. Vale. Yo es que lo había unido un poco, vale. Pero Pues porque al final son lo mismo, ¿no? Sí, Que ese sí. es el problema, Sí, que al sí. final nosotras también le ponemos ese nombre, ¿no? Los desahucios invisibles, para también reivindicar que cada vez que te vas de una casa, no porque tú quieras, sino porque te obligan a irte, desde que la razón sea que la caldera va mal, que las ventanas son una mierda y te entra mucho frío en invierno y pasas de pagar 400 euros por la calefacción, o porque realmente pues lo que le están haciendo a Mari Carmen y un montón de gente más, ¿no? Que te acosan, te presionan y te meten todo ese miedo. Todo eso son desahucios invisibles y nos tenemos que apropiar de esa palabra. O sea, si tú te has ido de una casa porque te han echado, te han forzado a irte, te han desahuciado. Y lo tenemos que decir, porque basta ya, nos desahucian todos los días, ¿no? Y yo creo que aquí lo que dice Mari Carmen, de tener muy claro que nadie se tiene que ir de casa si Claro. no quiere irse, ¿no? Eso es una cosa que en el sindicato hemos aprendido y que es la primera idea que le intentamos transmitir a todo el mundo que se acerca al sindicato de inquilinas. No te tienes que ir de casa si tú no quieres, porque ante la debilidad de la ley, ante los abusos de los caseros, es la fuerza colectiva la que te va a mantener en tu casa y lo vamos a luchar hasta el final. En este sentido, claro, yo por ejemplo, tiempo atrás hice un programa de ocupación, precisamente, ¿no? Porque hay, bueno, un cierto mito en torno a la ocupación que se intentan, que intentan reforzar mucho en ciertos programas, pues bueno, pues la para, gran amenaza. claro, Ajá. exacto, para hacer la venta complementaria de, pues una alarma para tu hogar o lo que Literal. sea. Un seguro, un alquiler seguro y Sí, un montón de exacto. Eso productos extras. Sí. Y la realidad es que al final nos han confrontado mucho a los rentistas Claro. con los, bueno, pues con los arrendadores, o sea, los arrendadores, perdón, con los arrendatarios. Entonces, la realidad de las cosas es que ¿qué mensaje le queremos trasladar también a esos arrendadores honestos que dicen, oye, pues mira, yo tengo efectivamente un piso que me ha tocado por herencia, a mí no me interesa vivir a lo mejor en Gijón o no me interesa vivir en Madrid y lo quiero alquilar, pero quiero alguien honesto dentro? O sea, quiero decirte, del otro lado no tenéis a gente que por defecto es impagadora, o sea, lo que tenéis son humanos que pueden pasar circunstancialmente como vosotros por situaciones, enfermedades, desempleo, cualquier cosa, y que creo que todo a través de un mutuo acuerdo, ¿no? O sea, de una conversación se puede arreglar. Yo tengo que decir, desde mi experiencia, desde los 18 años, ergo, ¿cuántos años tengo ya? 32. 32, ¿no? Pues efectivamente. Siempre me 14 sorprende, años. siempre Sí, me choca eso. llevo la verdad. 14 años alquilando casas. Yo tengo que decir que en los 14 años no me he encontrado con la benevolencia ni de un solo casero, y eran todos no grandes tenedores, a lo mejor tenían solamente un piso. Pero cuando yo Es que tener solamente un piso es un solamente no, escándalo. es un escándalo, pero te quiero decir que me han dicho, oye, por cierto, y no te subí el IPC del año anterior. Ujú. Que por cierto, dice, según la gestoría, podría reclamártelo. Y yo, bueno, pues mira, como podrías, pues hazlo. O sea, no me he Sí. encontrado, o sea, como que ven un enemigo al otro lado. Sí, Entonces, sí. no sé qué mensaje podemos dar desde el sindicato de inquilinas también, en el que también tranquilicemos a esos arrendadores. Oye, chicos, simplemente pedimos un poquito de empatía, de tal, o sea, no hay caraduras al otro lado, es peña buscándose la vida, currando, gente que ha trabajado toda una vida y que ha sostenido también el estado de bienestar, como puede ser Mari Carmen, y que, joder, es que hacer una mudanza con 86 años, No, es que yo no sé dónde voy a meter los muebles. bueno, los muebles y tu vida, No, no, es y que es mi no, que vida. no, O sea, que yo no. tengo ahí mi vida de 68 años. Y todo lo que está en mi casa lo he ganado con mi trabajo. Entonces, es mío. Son mis recuerdos. A mí no me pueden echar de esa casa. Porque un señor pretenda ganar 1 millón por el piso que compró por 3. O pretende ganar 50. Exactamente, es que me da de igual. 50 Es una euros, ganancia es que ni que un millón quieren, ni ¿no? 50. Entonces, no, yo no me voy. O sea, no sé, insisto. Espero, ¿verdad?, que salgamos a flote y entonces pueda seguir viviendo aquí. Pero Hasta el si final, a Mari mí Carmen, claro que me sí. tengo que ir, es muy problemático. Es que Pero en un con- lado, fíjate, o sea, es que Vale. lo que ha dicho la ministra, lo que ha dicho la ministra de Vivienda es un poco este mensaje, en plan vamos a tranquilizar, vamos a pedir empatía, Ya. es que en un lado está el techo sobre las cabezas de la gente y en el otro lado está la plusvalía de los rentistas. Exacto, y ahí es Claro. donde yo iba a ir para contestar a lo de Inés. Creo que el no todo el caseros es un ámbito peligroso, ¿no? Sí. Porque tenemos que partir de una cosa que es muy clara. en mi caso sí que han sido all caseros. Exacto, Claro, sí, claro. sí. En Desde mi todos los experiencia, casos. claro. Sí, pero que quiere decir que tenemos que partir ya de la base, y esto los caseros lo tienen que aceptar también, de que hay una dinámica de poder.
hay una dinámica de explotación. O sea, yo y Mari Carmen, o sea, Mari Carmen y yo no tenemos el control sobre nuestras viviendas, las tiene nuestro casero. Y eso es así. Y eso los caseros lo tienen que aceptar, ¿no? Y también, si están dispuestos a jugar al juego del negocio de la vivienda, pues tienen que tener muy claro que cualquier negocio tiene sus riesgos, ¿no? Si tú estás jugando a que quieres invertir en la cosa que más rentabilidad da ahora mismo, un 12% leí el otro día en algunas partes de España, pues eso tiene sus riesgos, porque tú no estás haciendo negocio con tulipanes. Estás haciendo tu negocio con la vida de la gente. Y si tú estás dispuesto a hacer negocio con la vida de la gente, entonces tienes que aceptar que a lo mejor a veces te va a tocar gente que va a caer en impago, porque los alquileres están insoportables y no lo van a poder pagar. Y que la primera persona que sufre ese problema es esa persona que ha caído en impago, que nadie quiere estar en una situación así. Nadie quiere vivir con el miedo de cuándo llegará el juicio, de qué me va a hacer el casero, de si me va a mandar a desocupa o no y tal, ¿no? O sea, y además cuando se aclare ese juicio, porque ahí es un procedimiento legal, cuando tú caes en impago, estás rompiendo el contrato que has firmado y eso tiene su procedimiento legal y sinceramente ese juicio lo vas a perder porque no has cumplido tu parte del contrato y la ley va a decir, pues ahora te tienes que ir y encima tienes que pagar toda la deuda. Y intereses. Claro, de demora, entonces ¿no? como que la gente que ha caído en impago no es esta idea de, pues me voy a aprovechar de la situación, jaja, a ver qué guay. No, es gente que realmente lo está pasando mal y que tiene que elegir entre pagar una casa que él se come la mitad de su salario o seguir con su vida e intentar tener cierta dignidad y cierta comida. Y comer. Exacto. Y comer, joder. Entonces, no como sé, que también con el noto al casero es transmitir que, mira, si tú decides jugar al juego, que sepas que a veces te va a tocar a alguien que está más puteado que tú, sinceramente, ¿no? Y es desde ahí, desde esa relación de poder y esa explotación, desde donde lo tienes que enfrentar. Porque el juego al que has decidido jugar, además, es un juego en el que estás mercadeando y especulando con un derecho básico. Entonces, si juegas al juego del agua potable y la gente tiene sed, pues a lo mejor te buscas un gravísimo problema en este momento. Tú has hecho, las dos, habéis estado en varios medios, Valeria, tú has estado en teles. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te has encontrado al otro lado de...? Porque aquí, claro, las cuatro estamos de acuerdo. Las cuatro estamos de acuerdo, pero ¿qué te has encontrado al otro lado? Esas realidades paralelas en las que de repente los caseros son las víctimas de una amenaza de ratas hambrientas. Sí, de este término que se han inventado de los inquiocupas, ¿no? Que es algo que no existe. No existe. La inquiocupación no existe. Hay impago y hay ocupación. Y la ocupación es la usurpación de bienes inmuebles que están vacíos y en desuso, ¿vale? O sea, la inquiocupación no existe. Pero claro, se han inventado ese término ¿para qué? Para precisamente deslegitimar la lucha de Mari Carmen, mi lucha y toda nuestra lucha, ¿no? Cuando nosotras de repente empezamos a ser un actor relevante, un actor que está empezando a poner en jaque el sistema rentista, pues el otro lado va a responder, ¿no? Y claro, y además, sobre todo, aquí volviendo a la pregunta que me has hecho antes, Nerea, del lobby, va a responder con muchos recursos, porque ya no es el lobby de las inmobiliarias. Son incansables, claro, para ellos ese abogado es eterno, siempre está ahí. Exacto, es el lobby de los fondos de inversión, de los bancos, de los mismos políticos que hemos dicho, y los medios de comunicación, por supuesto. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Yo no tengo tele en mi casa, como supongo que mucha gente no la tendrá, de la gente joven ya, pero a veces cuando veo la tele en casa de alguien, de una amiga o algo, flipo. Flipo. Yo también. Sí, a mí me pasaba en casa de mis padres. Era como, válgame Dios, o sea, qué chorreo les están metiendo. Con que todos los días... Mira, el otro día cuando fui a Antena 3 a Espejo Público al debate con La Calle y le dije que le faltaba Calle y he pasado la historia de España por eso, muy contenta yo. Pero un amigo lo iba a ver y al día siguiente me dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta a los 5 minutos de que lo había puesto mal porque estaba en Telecinco y estaban hablando de inquiocupación también. O sea, el mismo debate ocurre todos los días en todas las cadenas mayoritarias que ve millones de personas en este país, ¿no? Que es que hablas de vivienda y no puedes hablar de ocupación y de inquiocupación. Y las voces de las inquilinas no existen. Entonces, bueno, yo, que me hace gracia que se dice como que me he hecho el tour por las teles, literal he ido a 2, pero como que sí que es cierto que han sido ambientes muy, muy hostiles, donde sientes que tu mensaje es totalmente minoritario, lo cual es realmente como ridículo pensar eso cuando piensas que los caseros son un 6% de la población y las inquilinas somos millones. O sea, más del 30%, ¿no? Entonces es como, tenemos que entender que ahí hay una batalla cultural que dar y la estamos dando y necesitamos darla a todas. Entonces todas en nuestros entornos tenemos que empezar a deslegitimar el rentismo, porque es así en las conversaciones de tú a tú donde realmente vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta de que a estos parásitos ya no hay que sostenerlos. Epa.
Amén. Broche de oro. Pues nos vemos este domingo entonces aquí en Madrid. No sé si tenéis información de alguna otra concentración que vaya a haber estos próximos días o alguna convocatoria. La verdad es que sí que es verdad que esta manifestación primero surgió en Madrid, también después de, pues, la primera fue la de Canarias, la de Málaga fue súper multitudinaria y tal, ¿no? Entonces dijimos, en Madrid ya nos va tocando, pero es verdad que como hemos logrado que se mueva mucho, la gente ha cogido increíblemente bien la convocatoria. Nosotras desde el Sindicato Inquilinas teníamos claro que este proceso tenía que ser un proceso colectivo en sí mismo y de repente se nos ha acercado un montón de gente que nunca había militado en nada de vivienda, que no participa en asambleas barriales, nada, que por cierto todo el mundo poneros a participar en vuestras asambleas barriales porque así es como salvamos el mundo en realidad. Haced caso a Mari Carmen, Haced caso a Mari Carmen. Chicas, pero se nos ha acercado, es eso, tenemos un grupo de WhatsApp con casi 300 personas que todos los días están saliendo a la calle a empapelar las calles, a hablar con la gente, a hacer esta manifestación nuestra. Y claro, con todo eso que hemos tenido en las redes y en las calles, se han sumado. En Barcelona ya había una manifestación convocada contra la Copa América, ¿no? Que también es este modelo de turistificación que nos echa de casa. Entonces van a vincularlo con vivienda porque, bueno, está vinculado. Entonces el sindicato de yogateras ahí también ha sacado la convocatoria. En Valencia creo que va a ser el 19 de octubre, entonces a la semana siguiente. En Málaga ya han convocado otra para el 9 de noviembre, si no me equivoco. En Badajoz, en Cáceres, en Murcia, en pueblos pequeños de la Sierra. Bueno, los de la Sierra de Madrid se van a venir a Madrid, pero me escribieron hace poco un amigo que me ha dicho, hemos convocado una en un pueblo pequeño de los Pirineos porque estamos hartos. Entonces como que está claro que esto está despertando. Creo que también nos vamos a enfrentar en los próximos meses a movilizaciones estatales por este tema, para decir muy alto y muy claro que se acabó, que no tenemos más paciencia, que los políticos ya no les vamos a dar más tiempo y que nos hemos dado cuenta de que el poder está en estas manos y en estos bolsillos, en nuestro salario, en nuestro esfuerzo. Y por supuesto lo que tenemos por delante, como he dicho antes, es caminar hacia esa huelga de alquileres, que no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Y es una herramienta que tenemos que reivindicar, primero, para bajar los alquileres un 50%, porque solo así vamos a poder sobrevivir y seguir luchando, y después para toda esa batería de medidas que necesitamos para sacar la vivienda del mercado de una vez por todas. Pues muy bien, chicas. Así, hijas mías, así nos mismo vemos el 13. Lo recogemos así, efectivamente. Y bueno, muchísimas gracias también, no solamente a Valeria y a Mari Carmen, a todas las personas que estáis haciendo posible el sindicato, a las personas que le acompañáis y lo hacéis grande. Y por supuesto, como siempre, pues a nuestro simpático y pequeño equipo de trabajo que está ahí en la pecera, echándose una pequeña sonrisa. Se os quiere mucho, mejorcitas. Nos vemos la semana que viene. Queremos. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.